estos 6 elementos, no hay aprendizaje colaborativo en un contexto de aula. Si tenemos tiempo después puedo profundizar y mostrar algún ejemplo, pero básicamente sobre esta estructura, que es una estructura didáctica, no tecnológica, eso de lo cual hablamos de un aprendizaje colaborativo y reconocemos que la experiencia de colaborar dentro del aula tiene un sentido pedagógico. Entonces, aprendizaje colaborativo. Segundo, aprendizaje como ejercicio de adopción y de reconstrucción, o de construcción y de adopción. ¿De qué se trata esto? Se trata de que, lo dice mejor Michel Serres que yo, se trata que básicamente las formas como nosotros construimos hoy día los contenidos y se los transmitimos a las nuevas generaciones no tienen significancia porque necesariamente los estudiantes de hoy aprenden reconstruyendo, replanteándose, reprogramando y participando en la construcción del conocimiento. Esto es más que el concepto que ya tiene unas cuantas cantidades de tiempo y que probablemente todos acá en la sala dominamos de constructivismo. No se trata solamente de establecer zonas de desarrollo próximas en que la interacción produzca conocimiento nuevo. Se trata que, aunque sea conocimiento antiguo, aunque sea conocimiento clásico, este conocimiento tiene que ser reconstruido. ¿Quién lo explicó mucho mejor hoy día en la mañana? Lo explicó mucho mejor de lo que yo podría explicarlo la Escuela Alfaro de Maldonado. En la experiencia del XO, una aliada en la huerta, ¿los alumnos aprendieron el método científico o aprendieron qué animal se comía las plantas? Aprendieron qué animal se comía las plantas, pero aprendieron el método científico. Reconstruyeron el método científico a partir, profesores, felicitaciones, a partir de una pregunta concreta. Y el aprendizaje tuvo significancia y se reconstruyó porque tuvieron que pasar por todas las etapas propias del método científico para encontrar qué animal se comía las plantas, y no solamente eso, sino que avanzar más allá en plantear una solución que finalmente transformó la tecnología en un sensor y en un espantapájaro espectacular, que yo sugiero, profesor, que lo patenten, que lo distribuyan, porque encontraron una solución. Pero lo que los niños experimentaron significativamente, porque reconstruyeron y adoptaron, fue la oportunidad de entender para qué sirve el método científico, que es completamente distinto a presentar el método científico desde lo teórico, señalando que es el método que se ocupa en la ciencia para determinar hipótesis y para resolver los grandes enigmas que nos plantea la ciencia. Acá fue una experiencia mucho más concreta de algo que era mucho más pertinente. No se dieron cuenta, creo yo, vi el video, profesor, en el YouTube, donde está el relato de los niños, que es fantástico, donde los niños no se dieron cuenta de lo que estaban aprendiendo, pero lo aprendieron. Y la próxima vez que en esa escuela o en una escuela similar en que vivan experiencias como esta se planteen un problema de investigación y de indagación, ya van a tener un método. No sé si van a lograr responder adecuadamente las definiciones de qué es una hipótesis, pero probablemente no es lo que nos complica hoy día, porque tuvieron la experiencia de aprender a construir una hipótesis, a demostrarla, a experimentar, etcétera, hasta llegar a la conclusión que lograron concluir. Tercer elemento, aprendizaje pertinente y significativo. Para todos nosotros esa imagen tiene una significancia. Nos emula escuela, nos emula clases de artes visuales, artes plásticas, nos emula, en fin, creatividad, pero no tiene sentido si cada uno de ustedes no la resignifica de acuerdo a su experiencia previa. Lo dice mucho mejor que yo David Ausubel, que es el creador del concepto, en que básicamente señala que todo lo que podemos aprender va a ser aprendido en la medida en que el estudiante tenga una experiencia previa que la recupere y que la resignifique y que la haga pertinente. No se trata que el aprendizaje sea espontáneo, porque no es espontáneo. El aprendizaje no nace de nada, pero la recuperación de experiencias previas, de elementos que cognitivamente conecten los puntos, permite que fácilmente este aprendizaje se pueda obtener. Lo explicó, yo creo, mucho mejor la Escuela Rural San José con el proyecto Ojos de Fotógrafo, que también me pareció un proyecto fantástico. La foto es de ellos, no es mía. Una de las fotos de perspectiva en que trabajaron con focos. Porque lo que me pareció a mí muy interesante de ese proyecto es que nuevamente el proyecto no buscó construir conceptos respecto a fotografía, sino que a partir de un problema que era hacer un video de la escuela, fueron a resignificar el entorno, a jugar con el entorno, a redimensionarlo, a jugar con proyecciones, formas, color, etcétera, que permitió finalmente trabajar un trabajo creativo. ¿Cuándo el aprendizaje significativo pertinente? Primero, cuando existe una interacción entre los nuevos contenidos y aquellos contenidos que ya existen. En este caso, en este proyecto en particular, el entorno de la escuela siempre estuvo ahí. No es que variaron el entorno.
lo resignificaron, lo miraron con otros ojos, con ojos de fotógrafo, como dice el proyecto. Y eso me parece tremendamente interesante, porque en esa resignificación le estamos dando mayor significancia a una experiencia previa de los estudiantes que estamos conectando con un contenido nuevo, con un concepto nuevo. Los contenidos nuevos son aplicables en otro contexto, que es un criterio fundamental del aprendizaje significativo. No basta que yo resignifique el entorno, sino que si no genero contenido formalizado, el concepto de lo que estoy aprendiendo, no voy a poder aplicarlo en un entorno más allá que el entorno puntual en que fue desarrollada esa experiencia. Por lo tanto, la aplicabilidad o la proyección, la expansión del uso de ese elemento, también es un elemento fundamental para que esta significancia tenga aprendizaje. Y los nuevos contenidos se reconceptualizan. Ok, lo que tú hiciste se llama proyección, y se llama proyección por tales características, y se formalizan, y se documentan, y se estructuran. Entonces, para que volvamos al relato inicial, lo que tenemos son un paradigma complejo entre estudiantes que aprenden y resultados que parecieran mostrar lo contrario. Pero cuando miramos cómo aprenden, encontramos una serie de elementos interesantes que podemos utilizar dentro del aula y que son nuestro mayor tesoro, nuestro elemento más valioso, que son los que hemos mencionado: aprendizaje colaborativo, aprendizaje por construcción y adopción y aprendizaje significativo y pertinente. La pregunta, porque estamos en Ceibal y porque este es un foco con tecnología de educación, es qué entonces las tecnologías pueden aportar a esta nueva forma de aprender. Yo creo que particularmente este no es un problema de tecnología, que es un problema de didáctica. Pero desde el enfoque específico de lo que las tecnologías pueden hacer, encontramos ciertos elementos que son interesantes y que están bastante documentados y que debieran inspirarnos al momento de diseñar experiencias educativas con uso de tecnología. Primero, favorecen experiencias y ambientes colaborativos de aprendizaje. Es mucho más fácil colaborar en redes de colaboración, en plataformas que permiten la colaboración, como algunas que han mostrado hoy día, que sin tecnología. Pero lo que la tecnología está haciendo ahí es potenciar la capacidad de colaboración. Colaborar, como lo mirábamos en los 6 principios básicos, requiere de un diseño. Y ese diseño tiene que ser consistente con el tipo de tecnología que voy a ofrecer. Si la tecnología no me permite tener una responsabilidad común, para dar un ejemplo trivial, compartir un documento en Google Drive permite que yo pueda identificar en el historial del documento qué fue lo que hizo cada uno de los que tuvieron acceso, lo que permite identificar cuáles son las responsabilidades individuales. Si no tuviera esa funcionalidad, por muy colaborativo que fuera el documento, no me permitiría tener una experiencia colaborativa que generara aprendizaje. Segundo elemento es que amplifican habilidades porque permiten herramientas poderosas. Lo vimos en el ejemplo de con ojos de fotógrafo. Trabajar entonces con una mezcla entre editores, cámara fotográfica, secuencias de stop motion para generar los GIFs que pudimos mirar, tiene que ver con herramientas que son ciertamente mucho más poderosas. Probablemente en la Escuela del Faro no habríamos podido detectar que eran los pájaros los que estaban comiendo las plantas si no hubiéramos logrado tener el sensor que permitía conectar a la cámara y retratar y capturar con esta trampa fotográfica el acceso de los pájaros a la huerta del colegio. Pero eso es porque tenemos poderosas herramientas que nuevamente les damos un sentido y un atributo. Porque el sensor, los componentes con que la escuela resolvió la captura de la información fueron diseñados en función de un proyecto educativo, no en función de un proyecto tecnológico. No es que porque existía el sensor, ahora vamos a preguntarnos qué animales se comen las plantas en la huerta. Fue al contrario. Lo que me parece tremendamente interesante porque amplificó no solamente las oportunidades de la tecnología, sino que amplificó las oportunidades de la pedagogía. Tercero, proveen retroalimentación inmediata, que es un elemento importante. O sea, yo puedo saber, no tengo, en el caso con ojo de fotógrafo, en ese proyecto yo podía saber inmediatamente si es que la fotografía, aquí probablemente, lo que estoy pensando es que probablemente quienes estuvieron en el proyecto nos podrían mostrar muchas más fotografías digitales que fueron las que no resultaron. Y que muestran el proceso para llegar a las fotografías que finalmente compartieron esta mañana con nosotros. Lo que indica que la retroalimentación del ensayo y el error, que es una forma clásica de aprendizaje de las nuevas generaciones, tiene retroalimentación. Los estudiantes no tienen que esperar a que yo tome el test, la prueba escrita, me la lleve, probablemente en horas que no son laborales, las corrija 2 o 3 semanas y después las devuelva para saber cuál fue el nivel de logro que tuvieron los estudiantes, sino que las tecnologías nos permiten que esa retroalimentación sea inmediata. Y finalmente, ofrecen oportunidades para que el conocimiento que yo apliqué, que yo pude desarrollar, sobre el cual pude tener algún logro, pueda ser aplicado en otra instancia, en otro espacio. Entonces,
Se lo quiero explicar en términos de ejemplo mucho más concretos, para luego concluir. ¿Cuántos resúmenes creen ustedes que hay del Quijote de la Mancha, que lo mencionó una escuela anterior, en la web? ¿Alguien estima un número? ¿10.000? ¿Quién da más? ¿20.000? ¿Se va por 30.000 a la una? ¿Se va? ¿No? En la mañana había más de 373.000 resúmenes disponibles en español del Quijote de la Mancha. Entonces, estimada maestra, estimado maestro, cuando usted le pide a sus estudiantes que para el control de literatura del Quijote de la Mancha, libro que yo creo, desconozco si está en el programa de estudio del Uruguay, en Chile y en otros países está todavía, y me parece bien que esté porque habla del acceso a nuestra cultura hispana, sobre el cual hay que hacer análisis crítico, etcétera. Pero cuando usted, maestro o maestra, le pide que traiga un resumen de este notorio libro, parte 1, parte 2, la que usted quiera, es altamente probable que le llegue alguno de los 373.000 resúmenes que están disponibles en la web. Y usted no lo va a saber, a no ser que usted tenga la capacidad de leerse 373.000 resúmenes en la web, cosa que no le recomiendo por su salud mental. Y si cambiamos la pregunta, si no le pedimos a los estudiantes que nos traigan resúmenes, y lo que le pedimos que hagan es que busquen en la web el mejor resumen del Quijote de la Mancha y que me lo presenten. Esta es la instrucción. Maestro, la próxima vez dígale a sus estudiantes, estimadas estudiantes, por favor, entren al Rincón del Vago, díganle a sus padres que yo lo autoricé y busquen el mejor resumen del Quijote de la Mancha. Y argumentenlo. Porque mi objetivo no es que hagan un resumen del Quijote de la Mancha. Mi objetivo es que tengan una apreciación literaria respecto a la obra literaria de la cual estoy pidiendo que hagan un trabajo. Van a tener que leerse el Quijote de la Mancha. Si no, ¿cómo va a hacerse un buen resumen? Van a tener que leerse muchos resúmenes. Pero lo más interesante es que van a tener que estructurar una categoría de análisis para identificar si es un buen o si es un mal resumen. Podemos aprender a buscar información en Internet y nos dedicamos una cantidad importante de tiempo en muchas escuelas a que los alumnos sepan cómo aprender Google, cómo ocupar los elementos y los cifrados que permiten encontrar mejor una información que otra, que es un esfuerzo importante. Sin embargo, cuando lo hacemos así, lo que estamos haciendo es mantener la cultura enciclopédica, que es que se busca por materia, autor, título. Si tú pones un más o pones entre comillas, vas a encontrar más rápidamente. Quizás la pregunta nuevamente tenga que ser otra. La pregunta no es aprender a buscar en Internet. Lo que realmente nos debería interesar es que nuestros estudiantes aprendieran a publicar contenido de calidad. ¿Por qué cada uno de los proyectos que vimos hoy día no puede ser un artículo en la Wikipedia? ¿Qué nos limita a eso? Lo que probablemente nos limita es que para llevarlo a la Wikipedia vamos a tener que pasar por filtros de calidad. Gráfico, de redacción, de presentación, de la cantidad de caracteres que vamos a poder incluir. Vamos a tener que preocuparnos que las fotografías donde figuran alumnos estén autorizadas por sus estudiantes, por los padres, para que sean publicadas en un medio digital. Pero vamos a aprender lo que es importante, que es que el contenido de calidad más importante